Bien, vamos a iniciar ahora. Bien, ayer no tuvimos clase, ¿verdad? Con ustedes estamos en la ley de Ampère. Aquí creo que finalizamos el tema, ¿verdad? De la ley de Ampère. Nos quedamos, sí, terminamos esto. Bueno, vamos a hacer algunos problemas del libro el día de hoy. Este ejercicio que vamos a hacer está en el libro, es el problema 6, capítulo 13. Recuerden que yo les dije, jóvenes, que cuando vayan a hacer uso de la ley de Ampère, recuerden que la ley de Ampère se aplica para cualquier configuración, ¿verdad? No solamente para corrientes filamentales, como dice la fórmula. Entonces, vamos a ver, en el problema tenemos lo siguiente. Tenemos que una corriente I y' se distribuye uniformemente sobre un cilindro muy largo, cuya sección circular tiene un radio A. El eje del cilindro coincide con el eje Z. La corriente I' está en la dirección de Z positiva. Una corriente I muy larga se encuentra paralela al eje Z. Su dirección es también en Z positiva. La corriente I cruza el eje X positivo a una distancia D del origen. Encuentre la fuerza por unidad de longitud sobre la corriente I. Sugerencia, use la fórmula 316. Bien, esa fórmula 316, vamos a ver si tengo el libro por acá. No lo tengo. Bien, bueno, aquí creo que la tengo copiada. Esta es, miren, en 321, en el capítulo 3, utilizamos esta integral para el problema de un cilindro. Entonces aquí nos dicen que utilicemos este resultado de esta integral 316. Fíjense bien, la geometría, jóvenes, de las figuras es esta. Tenemos un cilindro, ambos son infinitos. La línea, la corriente filamental y el cilindro son infinitos. Este cilindro infinito lleva una corriente I' en la dirección de Z positivo y el alambre infinito también una corriente en la dirección de Z positivo. Bien, entonces me piden calcular la fuerza que ejerce el cilindro sobre el alambre. Sobre una sección sería, ¿verdad? Fíjense la pregunta que hacen aquí. Encontrar la fuerza por unidad de longitud sobre la corriente del alambre. Cuando me dicen fuerza por unidad de longitud, es fuerza, así, ¿verdad? Pero lo vamos a escribir como una ecuación diferencial. Al final lo vamos a escribir así. Como una ecuación diferencial. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Ya se los expliqué en la clase pasada, cuando hicimos el problema de dos alambres infinitos. ¿Por qué no podemos calcular la fuerza? ¿Por qué no me preguntan la fuerza aquí, en lugar de la fuerza por unidad de longitud? ¿Por qué será, jóvenes? Por el hecho de que son infinitos y la integral diverge. Sí, ¿verdad? Exactamente. Sí, exactamente, porque son infinitos. Tanto el alambre como el cilindro son infinitos, entonces no podemos resolver la integral para esas distribuciones infinitas. De manera que tenemos que expresar eso como una fuerza por unidad de longitud. O sea, al final, en vez de considerar el alambre infinito, vamos a tomar un segmento del alambre nada más. Un segmento. Y sobre ese segmento del alambre vamos a calcular la fuerza. Porque lo contrario no se puede hacer. Entonces, fíjense bien. En la ley de Ampère, aquí nosotros tendríamos una integral sobre una línea y una integral sobre un volumen. El cilindro, un volumen, y la corriente filamental, una línea. Entonces, ¿cuántas integrales voy a hacer? Voy a hacer 4 integrales, ¿verdad? El volumen, que es triple, y la integral sobre una línea, que es una sola. Serían 4 integraciones. Bueno, entonces vamos a ver. Aquí, como pueden ver en la figura, en el cilindro, yo tomo un pequeño diferencial de volumen. Yo tengo que plantear esto en términos de ¿se acuerdan de los elementos de corriente, verdad? Está el elemento de corriente filamental
el elemento de corriente superficial, que es K por D de A, y el volumétrico, que es J por D de tau. Así. Entonces, en este caso voy a emplear ¿qué elementos? El filamental para la corriente sobre el alambre, ¿verdad? Y el volumétrico para la corriente sobre el cilindro, porque recuerden que el cilindro es un volumen y la corriente I' se distribuye en todo ese volumen. Bien, entonces estos dos elementos de corriente van a aparecer en las integrales. Bueno, el alambre, que es paralelo al cilindro, cruza el eje X a una distancia D del origen. El eje del cilindro coincide con el eje Z, está en el origen. ¿Estamos? Y ese cilindro, creo que aquí lo dicen, vamos a ver, tiene radio A. El radio del cilindro es A. Bien, jóvenes. Entonces, vamos a ver, aquí pueden ver en la figura, con respecto al origen del sistema de coordenadas, yo localizo un pequeño elemento de volumen, R, con R'. Lo que está primado corresponde al cilindro. Y localizo un elemento de corriente en el alambre con el vector R. Y el vector de posición relativa apunta del elemento primado al no primado. Bueno, entonces vamos a ver. Como las dos corrientes son paralelas, jóvenes, tanto la del cilindro como la del alambre son paralelas, ¿qué esperamos nosotros aquí? ¿Qué tipo de fuerza vamos a tener? Atracción. De atracción. Va a ser una fuerza, sí, exacto. Sería una fuerza de atracción, ¿verdad? De manera que el cilindro va a atraer al alambre. O sea que la fuerza sobre el alambre va a ir en la dirección de menos X. En la dirección de menos X. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Plantear los vectores, ¿verdad? Fíjense bien, aquí lo estoy haciendo, miren. Los dos vectores de posición, el R y el R'. El vector R es D en la dirección X más Z en la dirección de Z. Y el vector primado es ρ' en la dirección de ρ más Z' en la dirección de Z. No sé si les queda claro, jóvenes, por qué es así. El vector R ¿localiza qué? Un elemento de corriente. Recuerden que los vectores lo que localizan son elementos de corriente y el R' localiza al elemento de corriente volumétrico. ¿Estamos? O sea, como pueden ver en la figura, R' localiza el elemento volumétrico. ¿Estamos? Y R localiza un pequeño elemento de corriente que es I DDS. I DDS sin prima, ¿verdad? Aquí le puse coma. Eso no lleva prima. Bien, jóvenes, entonces con esos dos vectores podemos encontrar R haciendo la resta, como ven. Hago la resta. Recuerden que aquí, jóvenes, ambos vectores tienen componente X. Bueno, hay una aclaración que voy a hacer. El vector R está en coordenadas cartesianas y el vector R' en cilíndricas. Recuerden que nosotros no podemos mezclar coordenadas. Al final vamos a tener que trabajar en un solo sistema. Pero esto no es problema. Esto no es problema. Vamos a ver. El vector R está en cartesiana, ¿verdad? Este vector, ¿ves? Cartesianas, tiene componente X y tiene componente Z. X vale D.
D en la dirección X más Z arbitrario en la dirección Z. Y R', que está en el interior del volumen, sería ¿quién? Coordenadas cilíndricas. Aquí sí tengo que usar coordenadas cilíndricas, porque recuerden que este elemento de volumen que estoy tomando puede estar en cualquier parte del cilindro. Tiene componente ρ y Z. ρ' en la dirección de ρ más Z' en la dirección de Z. ¿Estamos? Bien. Sí. No sé si tienen preguntas. Bueno. Lick, en caso, Ajá. Lick, en caso de que pongamos la referencia en la línea, ¿cómo sería el vector de posición del cilindro? Que pusiéramos, ¿qué dijo El origen Ajá, en la línea, sobre la línea. ajá, bien. Tal vez Mire, el ejercicio lo sí, ya entendí, sí, sí. Vamos a ver. Es que nosotros el origen del sistema de coordenadas lo vamos a colocar en el objeto primado, el objeto que ejerce la fuerza. Aquí el objeto que ejerce la fuerza es el cilindro. Entonces ahí colocamos el origen de coordenadas. El cilindro es el que va a ejercer la fuerza. O sea que vamos a tener una fuerza del circuito primado sobre el circuito no prima. En este caso, en vez de C, tengo que usar una B, porque es un volumen. El volumen prima del cilindro sobre C. Por eso el origen lo colocamos ahí en el cilindro. listo, Lick, gracias. Sí. Bueno, entonces, el vector R sería la resta, ¿verdad? Aquí me va a quedar una mezcla de coordenadas cartesianas y cilíndricas. Miren, R menos R'. ¿Qué es lo que hacemos para solucionar ese problema? Sustituir ρ unitario en términos de coordenadas mixtas, ¿verdad? Coordenadas cartesianas. Me va a quedar coseno de phi' en X más seno de phi' en Y. Así. ¿De acuerdo? Se sustituye ρ en términos de cartesiana, ¿verdad? Para que me quede todo en vectores unitarios cartesianos. Las componentes no importa que estén en cilíndricas. Entonces, R quedaría de esta forma, jóvenes. Tendría componente X, miren, componente X, componente y la componente Z. ¿Estamos? ¿Qué es lo que vamos a integrar? Bueno, vamos a integrar todo, tanto lo primado como lo no primado. ¿Estamos? Bien, entonces, ese es el vector R. Ahora, saco la magnitud, ¿verdad? La magnitud de R, saco la raíz cuadrada y me queda esto, miren. Solo que aquí hice el desarrollo, miren. Aquí tengo este factor elevado al cuadrado, lo desarrollo y hago la simplificación también. Ya me queda un poco más simple la expresión. Bien, jóvenes, entonces vamos a ver. Ahora lo que voy a hacer es plantear los vectores, los elementos de corriente. Miren, el I de ds y el J' de tau. J' de tau es el elemento de corriente volumétrico del cilindro. Está primado. Este es el que está primado. Y este es el del alambre, ¿ven? Alambre. El del alambre y este es el del cilindro. Este. Entonces, aquí vamos a ver. ¿Y DDS? ¿Quién es DDS? DDZ en Z, porque aquí estamos usando coordenadas para el alambre, lo planteamos en coordenadas cartesianas, y para el cilindro en coordenadas cilíndricas. El D de tau es el elemento de volumen, aquí aparece, miren. ¿Y quién es J? J, jóvenes, por definición, es corriente sobre área, en la dirección de Z en este caso.
Entonces, la corriente I' ya me la da el problema. I' entre A. ¿Quién es A? Es el área transversal del cilindro, que es pi por A cuadrado, el área de un círculo. Acuérdense que aquí estoy usando la definición de J. Corriente atravesando un área transversal. No sé si me explico, jóvenes. La corriente que está fluyendo por este cilindro en la dirección de Z está atravesando el área transversal de un círculo. Por eso en la definición J igual a corriente entre A, donde A es el área de ese círculo que está atravesando la corriente. Estamos en la dirección de Z. Este sería el vector J. Bueno, entonces, ya tenemos, ¿verdad?, los elementos de corriente. Ahora planteamos la integral. Fíjense bien, esta es la fórmula general de la ley de Ampère, ¿verdad? Así como la da el libro, ¿verdad? La fórmula. Aunque recuerden que, bueno, esta fórmula no es del todo general porque aquí nosotros estamos tomando en consideración corrientes filamentales, I de ds y de ds', miren, solo corrientes filamentales, pero aquí tenemos una corriente volumétrica. Entonces, recuerden que lo que está primado, jóvenes, tiene que ir en el paréntesis. Aquí, ¿ve? Lo que está primado tiene que ir aquí. En vez de I' de ds', voy a colocar J' de tau. Aquí, ¿ve? Cruz R. Y por fuera queda el elemento no primado, que es este, ¿ve? Estamos, porque en el paréntesis va el objeto que ejerce la fuerza, que es el cilindro en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, y aquí, bueno, al hacer el cambio, bueno, aquí ya tengo el cambio, miren, aquí ya está correcto esto, ¿ve? Esta es la expresión que yo tengo que usar. La fuerza que ejerce el volumen prima del cilindro sobre la corriente filamental. Para una corriente filamental usamos C, para una superficie S y para un volumen B'. Así es la notación, ¿verdad? Entonces B' sobre C. Eso me está indicando la fuerza que ejerce el volumen sobre un alambre. Entonces fíjense bien, miren la notación. El alambre, para el alambre, consideramos una sola integral, ¿verdad? Una integral simple, I de ds. Para el volumen, consideramos el elemento J de tau, cruz R. Primero tenemos que hacer esos productos vectoriales, son dos productos vectoriales. Primero hacemos el que está en paréntesis. Son 4 integrales las que voy a hacer. La de volumen, que es una triple, y la de línea, que es una sola. ¿Estamos? Bien, entonces, vamos a hacer esos productos vectoriales, que son, bueno, eso es lo que lleva trabajo aquí, ¿verdad? JR, J cruz R, J cruz R, porque aquí, jóvenes, vamos a ver, el elemento de volumen no se incluye porque este no es un vector. Ese producto cruz es de vectores, ¿verdad? Y como es D de tau no es vector, lo podemos quitar. Solo hacemos J cruz R. J es igual a I' entre A en la dirección de Z cruz, el producto cruz y el vector R, miren, que es todo esto. Z cruz X, Z cruz Y y Z cruz Z, eso es 0. De manera que la componente Z se va porque Z cruz Z es 0. Z cruz X, ¿qué me da? Me da Y positivo. Z cruz Y me da menos X. Menos X por este menos da positivo, miren. Lo demás solo se copia. ¿Estamos bien hasta aquí, jóvenes? No sé si tienen alguna pregunta. Todo claro, Lick. Todo Bueno. claro, todo. Bueno, entonces ya hicimos el producto cruz que está en el paréntesis. Ahora vamos con el segundo producto cruz. Sería I de ds cruz
todo esto. Y de ds, que es el elemento de corriente, cruz esto, que me dio como resultado esto. Entonces, al sustituir, jóvenes, sería z cruz y menos x. Aquí aparece el signo menos, miren. Z cruz x es y positivo. ¿Estamos? Ya lo tenemos. Tienen que tener cuidado con las cantidades que están primadas y las que no están primadas. D, aquí D es una constante. Rho es variable, rho prima, phi prima. Bien, entonces ya tenemos el resultado de esos productos vectoriales. Esto es lo que va a ir en la integral. Me quedaron componentes x y y, miren. Componente x y y. Voy a hacer una integral para x y una integral para y. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con la integral para y? Será 0. Se tiene que anular, ¿verdad? Se tiene que anular esa integral para y. ¿Por qué? Porque por simetría, si nos vamos a la figura, nosotros vemos de que el cilindro está centrado en el origen, ¿verdad? Tiene al eje Z como el eje del cilindro. El alambre está en el eje X. De manera que si yo estoy parado en el alambre observando el cilindro, jóvenes, la fuerza, la componente de fuerza en Y positivo va a cancelar a la componente de fuerza en Y negativo. Solo vamos a tener fuerza en X. Las componentes Y se cancelan. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ahora, si el alambre pasara por el eje Y en vez del eje X, ahí tendríamos fuerza en la dirección de y las componentes X se cancelarían. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a escribir la integral. Fíjense, la integral queda un poco grande, ¿verdad? Son dos integrales, miren, porque son dos componentes, la componente X y la componente Y. ¿De acuerdo? Hay que resolver las dos integrales. Esto que queda afuera, pues es el factor que aparece en la fórmula, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer primero la componente Y. Integramos Y. Recuerden que cada integración son 4 integrales. Volumen y línea. Entonces la componente Y, miren, son 4 integrales. La integral en Z es la integral que corresponde al alambre, que no está primado. Y lo que está primado corresponde al volumen del cilindro, que es todo esto, miren, lo que está primado. En Z' se integra de menos infinito a más infinito. En phi se integra de 0 a 2pi y en rho se integra de 0 a a. El denominador, que es r al cubo, queda en función de z, z', rho y phi'. O sea que el resultado de esta integral me va a quedar al final en función de z. Pero bueno, vamos a ver. Esta integral la podemos ir haciendo poco a poco. Vamos a ver. Se puede realizar, ¿verdad? La integración. Aquí hicimos la integración vamos a ver. Aquí estamos haciendo primero la integración en z. Hacemos la integración en z. Esta a, miren jóvenes, para no complicarnos la vida, hacemos que a cuadrado sea igual a todo esto, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Porque como estamos integrando primero en z, aquí el orden de integración sí importa. Porque fíjense que por cuestiones de práctica, ¿verdad? Cuando ustedes vayan agarrando práctica se van a dar cuenta. Nos conviene primero integrar en z, desde menos infinito a más infinito. Si lo hacemos al revés, se nos va a complicar más el problema. Entonces, al integrar primero en z, esta integral la pueden ver en las tablas. Esto lo pueden encontrar en tablas. Se hace un cambio de variable. U igual a z' menos z. Y me queda esto, miren, al hacer el cambio de variable,
para resolver esta integral me queda esto. El resultado que lo pueden ver en tablas es 2 entre a cuadrado, pero recuerden que a cuadrado es todo esto. Entonces ahora sustituyo a cuadrado y me queda esto. Bien, una integral en phi prima y en rho prima. Ahora vamos a resolver esta integral. Hay que resolver esta integral. Resolvemos primero para phi y por último para rho. La integral para phi se resuelve haciendo cambios de variable también. Hacemos su igual a todo lo que está aquí en el denominador para simplificar y se nos simplifica como pueden ver. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien. Entonces, aquí, bueno, aquí es un error, ¿verdad? Puse d de rho, es rho prima por d, así como está aquí, ¿ve? No es d de rho, es rho prima por d. No es un diferencial. Ojo con eso, ¿verdad? Es d de u sobre rho prima por d. Entonces, esto se resuelve, esto lo pueden hacer en su casa, pueden ir comprobando que todo esto esté correcto. Al final, resolvemos la integral, resolviendo la integral, que esto lleva bastante trabajo, nota 0. Al final esto les tiene que dar 0. Recuerden que es la componente y, jóvenes. Es la componente y. Esto les tiene que dar 0. Esto les tiene que dar 0. Lo que pasa es que no hay una manera más sencilla de hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces la componente y al final, como pueden ver, se anula. Vamos con la componente x. Esta es la más complicada porque esta integral no va a ser 0. En esta componente es donde vamos a utilizar la fórmula que nos sugiere el problema, la 316. Esta, ¿eh? O sea que tenemos que simplificar esa integral de tal manera que nos quede una expresión así como esto, para poder usar los resultados. Pi sobre A, si A es mayor que B, y 0 si A es menor que B. Tenemos que identificar quién es A y quién es B y quién es T. Bueno, entonces vamos a ver. Vámonos con la componente X. Vámonos con la componente X. Esta es la componente X. Miren, dejamos por último la integración en Z para el alambre. Recuerden que, jóvenes, esta integral diverge. Al final, esta integral no la vamos a poder hacer porque diverge. Lo que vamos a hacer es dejarlo expresado en términos de un diferencial de fuerza. Entonces, nos vamos a preocupar por esta integral, ¿ves? Resolver esta integral. Igual como lo hicimos en el paso anterior, empezamos con z. Resolvemos la integración para z de menos infinito a más infinito, porque el cilindro es infinito. Hacemos el mismo cambio de variable, miren. Esta integral nos vuelve a aparecer, su resultado es el mismo, 2 sobre a cuadrado. Sustituyo, miren. Y aquí es donde yo tengo que revisar bien esto, de que me quede una expresión como la 316. Y es justamente esto, miren. Esta integral tiene la misma forma de la ecuación 316. Solo que aquí, jóvenes, hay un pequeño cambio. A diferencia de la fórmula 316, en la 316 se integra de 0 a pi. Nosotros aquí vamos de 0 a 2pi porque estamos integrando en phi prima. Entonces, para corregir eso y me quede la misma expresión, integramos de 0 a pi y multiplicamos por 2. Entonces, empleamos el resultado, pero identifiquemos algo aquí, jóvenes. Fíjense bien. ¿Quién es A, quién es B y quién es T? T es phi, es la variable. T es phi, A es D y B es rho prima. Entonces, fíjense bien, aquí se cumple que D es mayor que rho prima, o sea, en este caso, A mayor que rho. Quiero decir que B. A es mayor que B. ¿Se dan cuenta? O sea, A es D y B es rho prima.
D es mayor que ρ prima. ¿Por qué? Porque D, jóvenes, es la distancia del origen a la línea. Y ρ prima queda circunscrito al cilindro, ¿verdad? Entonces siempre D va a ser mayor que ρ prima. De manera que tenemos el caso A mayor que B. Y como A es mayor que B, el resultado de esto es pi sobre D multiplicado por este 2. ¿Estamos? Aquí solo estoy tomando, jóvenes, estoy tomando el resultado de la ecuación 316. Fíjense bien. En donde la variable t es phi. A es igual a D y B es igual a ρ'. Entonces, fíjense bien, si A es mayor que B, o sea, A es D y B es ρ', D siempre es mayor que ρ', porque ρ va del origen al radio del cilindro. Entonces D es mayor que ρ'. Entonces, ¿cuál es el resultado del integral? Pi sobre A. ¿Quién es A? Es D. Pi sobre D. Multiplicado por el 2 que nosotros utilizamos, ¿verdad? Porque esta integral está planteada de 0 a pi. Bueno, entonces vamos bien, ¿verdad? No sé si tienen preguntas. Bueno, entonces vamos a ver. Volviendo, tenemos el resultado. Pi sobre d multiplicado por el 2 da 2pi sobre d. Entonces ya tenemos, miren, el resultado de toda esta integral. ¿Ve? Ahora este 2pi sobre d lo sustituimos acá y realizamos la integral para ρ'. Ya de aquí en adelante el problema es fácil. Entonces 2pi sobre d sería constante, se saca de la integral, me queda 4pi sobre d y la integral de 0 a de ρ', d de ρ'. Eso es simple, al final me queda esto mismo. 2pi por a cuadrado entre d. Bueno, jóvenes, entonces lo que sigue es únicamente simplificar un poco y fíjense bien, este resultado va multiplicado, ¿verdad? Por todo esto. La integral que me falta es la integral para el alambre. Este representa al alambre. Lo que no está primado es el alambre, de menos infinito a más infinito, pero esta integral diverge. Entonces no puedo calcular la fuerza, de manera que nos vemos obligados a expresar un diferencial de fuerza. Fuerza por unidad de longitud, o sea, d de f sobre d de z. Esto es una ecuación diferencial, ¿verdad? Se puede decir la derivada de la fuerza respecto a z. ¿Estamos? O sea, si usted resuelve esta ecuación diferencial por separación de variable y la integra desde menos infinito a más infinito, pues vuelve a recuperar esta integral. Es lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Que hicimos en la clase pasada. Como ven, la fuerza apunta en la dirección de menos x. Como habíamos dicho al inicio, la fuerza va en la dirección de menos x porque es una fuerza de atracción. Es una fuerza de atracción porque las dos corrientes son paralelas. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Bien, no hay preguntas.
No, Lick. No sé si todo está claro, los demás. Bueno, aquí en este ejercicio, jóvenes, si cambiara la dirección de la corriente del alambre, si la corriente del alambre fuese para abajo, lo único que cambiaría ahí es el signo, ¿verdad? En el resultado. Nos quedaría un signo positivo. Bueno, entonces, no sé si no hay preguntas. Entonces vamos a seguir mañana. Bueno, vamos a hacer más problemas el día de mañana sobre la ley de Ampère. La otra semana nos vamos a dedicar al capítulo 14, la inducción magnética. En el capítulo 14, nosotros vamos a retomar la ley de Ampère, pero la vamos a expresar en función del campo magnético para poder hacer problemas más fácil. ¿Estamos? Bien. Entonces, eso sería todo por hoy, jóvenes, y nos vemos mañana. Lick, tenía una pregunta Ajá, díganme. acerca de la prueba que hicimos.